tarde, hermanos, la cual el Señor le ha placido, hermanos, regalarnos. Somos dichosos de estar con vida, somos dichosos, hermanos, de que el Señor nos dé un día más. Somos dichosos, hermanos, de que el Señor nos dé la oportunidad de estar en su casa, hermanos. Amén. Para poder poner las cosas en su lugar, para poder mejorar aquellas cosas que quizás no están bien, que podamos, hermanos, estar firmes en el Señor. Es necesario que valoremos, hermanos, cada oportunidad que nos da el Señor. Vamos a tener, hermanos, una breve meditación de la palabra de Dios, esperando que sea edificación, que pueda ser de algún beneficio espiritual para todos acá. Todos necesitamos, hermanos, ser exhortados, todos necesitamos de la ayuda de Dios. En eso estamos. Hermanos, me imagino que todos, la gran mayoría, hemos visto algún cartel en la televisión, hemos visto que alguien se ha perdido, que alguien se ha extraviado. Y debe ser sumamente difícil, debe ser preocupante para los familiares cuando ven que alguien se pierde y que no lo encuentran. Pero aún debe ser más preocupante para esas personas que están perdidas, hermanos, que no saben cómo encontrar el camino. Debe ser sumamente difícil. Quizás algunos de ustedes, no sé si momentáneamente se han extraviado, quizás han tenido que ir a hacer alguna diligencia a algún lugar y por no conocer bien el lugar, hermanos, se han extraviado. Quizás algunos han ido a Santo Domingo, van a hacer alguna diligencia y no conocen bien el lugar, hermanos, y se pueden perder. Es probable que vayan en una guagua, la guagua dobló por otro lado y usted solamente conocía por este lugar. Inmediatamente, hermanos, usted momentáneamente se pierde. Muchos hemos estado en esta circunstancia, hermanos, y es común ver personas que se pierden, hermanos. Hay personas que pueden, por su capacidad, volver al camino, porque preguntan, porque tienen información necesaria, pero hay otros que no tienen la capacidad, hermanos, de volver al camino, de preguntar. Hay personas que son enfermos, hermanos, que hay una enfermedad que le dicen, creo, Alzheimer, y en sus diversos grados, hermanos, hay personas que no recuerdan, hermanos, quiénes son, no recuerdan cómo se llaman y se pierden, hermanos. Vemos por la televisión personas que desaparecen y no vuelven, hermanos. Son personas, hermanos, que están enfermos, que no saben que están perdidos, que pueden preguntar dónde vives y no saben decir, hermanos, no recuerdan dónde viven. Podemos perder, hermanos. Usted se puede perder, yo me puedo perder. Me imagino una persona en Estados Unidos quizás que no tenga conocimiento en un país extraño, en un lugar de habla extraña, que usted no domina ese lenguaje, usted se puede perder fácilmente, hermanos. Podemos perder también en nuestros valores, hermanos. Podemos ver muchas personas que quizás crecieron con unos valores en su infancia, hermanos, y se fueron a vivir a otro país, hermanos, y cuando regresan, hermanos, su forma de ser, sus hábitos, sus valores, hermanos, son muy diferentes. Puede ser que estén totalmente perdidos. Bien, habemos personas, hermanos, que nos podemos perder en nuestros trabajos y la forma como lo hacemos. Los estudiantes es probable, hermanos, que se pierdan en sus resultados. Nos podemos dar cuenta en los resultados y el objetivo que buscan, hermanos. Personas que quizás duran más de la cuenta en lograr sus objetivos, hermanos, porque se pierden, porque pierden de vista ese objetivo que andábamos buscando. Es muy común, hermanos, es más común de lo que nos imaginamos. Perderse es muy común y hay que estar, hermanos, muy pendientes de todas estas cosas, hermanos. E indudablemente, hermanos, que también los cristianos, si no tenemos bien el norte, hermanos, nos perdemos el ver también. Ya bien, hermanos, nos
nos podemos perder, hermanos. Dice por ahí, el que no sabe para dónde va, hermanos, es probable, o no es probable, el que no sabe para dónde va, muy difícilmente llegue, hermanos. ¿Cómo va a llegar una persona a un lugar donde no sabe? ¿Cómo usted llega a una dirección que es muy difícil? Nosotros como cristianos, hermanos, debemos estar pendientes, debemos saber hacia dónde vamos, a qué dirección vamos, hermanos. Si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos qué seguimos, hermanos, es probable, hermanos, que estemos caminando, pero que estemos perdidos, que estemos extraviados, hermanos. Podemos estar perdidos, hermanos, de diversas formas. Probable, como le dije, hermanos, que ahorita que estemos perdidos y no nos demos cuenta. Muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia podemos estar perdidos, hermanos, y no darnos cuenta. Podemos tener 30 años dentro de la iglesia, hermanos, haciendo lo mismo, y podemos estar perdidos. Podemos creer que estamos bien, hermanos, pero no necesariamente estamos bien. Podemos creer que porque venimos todos los domingos a la iglesia, hermanos, porque tenemos 20 años, 30 años viniendo a la iglesia, estamos bien. Pero puede ser, hermanos, que estemos extraviados del camino, hermanos, que estemos como esas personas con Alzheimer que no saben que están perdidas, hermanos. Y es necesario que nosotros estemos pendientes de estas cosas, hermanos, que podamos hacer, hermanos, lo que nos corresponde. En el libro, hermanos, de Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, hermanos. Aquí había una persona que pensaba que estaba bien, hermanos. Y es necesario que como cristianos no analicemos constantemente, hermanos. Que analicemos nuestros actos, que analicemos cómo estamos. Libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, dice de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermanos, aquí vemos este caso de este fariseo, hermanos, que él detallaba lo que él entendía que estaba bien, hermanos. Dice, hermanos, que ayunaba 2 veces a la semana. Dice que no era como los otros ladrones injustos, hermanos. Y él tenía una valoración de él, que él pensaba que estaba muy bien. Se estaba vanagloriando, hermanos. Y es necesario que nosotros tomemos esto como ejemplo, hermanos, y reconozcamos y nos miremos como espejos qué estamos haciendo. No necesariamente, hermanos, a pesar de estar sentados, a pesar de estar viniendo, hermanos, podría ser que estemos extraviados, que estemos medio extraviados o extraviados completamente. Y es necesario que analicemos nuestra vida como cristianos. ¿Qué estamos haciendo para saber si estamos o no estamos extraviados? El mismo libro de Lucas, hermanos, también tenemos otro caso, capítulo 18, del 18 al 24, hermanos, también nos dice
dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 24, dice de la siguiente manera. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tengan riqueza. Este hombre rico, hermanos, también dijo que había guardado todos estos mandamientos. Y es necesario, hermanos, que nosotros nos analicemos. Este hombre no estuvo dispuesto desde que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. ¿Qué tan apegados a lo material estamos, hermanos? ¿Qué tan dispuestos a ayudar al más necesitado estamos, hermanos? ¿Qué tan enfocados en ser como Jesús estamos cada uno de nosotros? En seguir fielmente, hermanos, no de labios, las palabras de Jesús. Amén. Que es muy fácil, hermanos, de labios hacer o entender, hermanos, que estamos en el camino. Pero la palabra sola, hermanos, nos dirá si estamos extraviados, si estamos perdidos en el camino, hermanos. Y es necesario que nosotros analicemos para poder, hermanos, volver al camino. Es necesario que cada uno de nosotros viva analizando su vida espiritual para mejorar, para ser cada día mejor. También, hermanos, están los que están perdidos. Sé que estoy perdido, pero no hago lo necesario para volver al camino. Personas que se pierden, hermanos, y están en vicios, están en diferentes cosas, hermanos, pero no hacen lo necesario para volver al camino. Volver requiere sacrificio, volver al camino requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, hermanos, que muchas personas o muchos de nosotros a veces, hermanos, no estamos dispuestos a soportar. A veces muchas personas del mundo, hermanos, no aceptan volver al camino, no aceptan venir al camino por lo que requiere hacer dentro de la iglesia. Y es necesario que también nosotros, hermanos, nos analicemos, que muchas veces podemos estar extraviados, saber que estamos medio extraviados, hermanos, pero no hacemos lo necesario para volver al camino. En el libro de Lucas, hermanos, también capítulo 6, libro de Lucas, capítulo 6, del 46 al 49, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Lucas, capítulo 6, del 46 al 49, dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a Dios, hermanos.
Amén. Semejante a quien somos, hermanos. Somos de los que vemos que las cosas podrían estar mal y hacemos lo necesario para arreglarla. O somos de los que con conciencia sabemos que las cosas están mal y podemos mejorarlas, pero nos quedamos cómodos, tranquilos y no hacemos lo necesario. ¿De cuáles somos, hermanos? Podemos estar perdidos de esta manera, hermanos. Sabemos que estamos extraviados, pero no hacemos lo necesario para volver al camino, hermanos. Es necesario, hermanos, que cada día más nos acerquemos más al Señor, que cada día imitemos más a Jesús en su ejemplo a través de su palabra, hermanos. El mundo de hoy, hermanos, cada día es más confuso, hermanos. El mundo de hoy nos invita a unirnos a Él, hermanos. Eso no es nada, nos apartan y nosotros indudablemente, hermanos, que fácilmente nos deslizamos, que fácilmente, hermanos, imitamos al mundo. Y es necesario que cada uno de nosotros estemos, hermanos, con los oídos atentos, con la vista puesta en Cristo Jesús. No en los hombres, hermanos, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué nos perdemos, hermanos? Precisamente por eso, hermanos, porque perdemos de vista el rumbo que es Cristo Jesús. Quizás miramos hacia un lado, miramos hacia atrás, hermanos, y nos perdemos, hermanos. Nuestra vista debe estar en Cristo Jesús, hermanos, en Cristo Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: puesto los ojos en quién, hermanos, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Si nuestra mirada, hermanos, está en Cristo Jesús, difícilmente nos vamos a extraviar, hermanos. Difícilmente nos vamos a extraviar. Pero si ponemos la vista, hermanos, en las cosas materiales, si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, hermanos, fácilmente podríamos extraviarnos. Satanás, hermanos, está al acecho, hermanos, de muchos de nosotros, de cristianos descuidados, de cristianos confiados, de que no se van a perder. Es necesario que toda nuestra confianza, hermanos, toda nuestra mirada esté en Cristo Jesús. Cada día agarrados más de Él, cada día, hermanos, abrazados de su palabra, abrazados de la oración, con más ahínco. No es necesario que nosotros nos acerquemos más a Dios. El libro de Primera de Pedro, hermanos, también nos dice y nos da un consejo, hermanos, para que no nos perdemos, porque muchos de nosotros, hermanos, podemos tirar por alto o no darle el valor que tiene su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera, muy conocido por todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos estar sobrios y velando, hermanos, despiertos con los ojos abiertos. Vamos en un camino, vamos en el camino, pero debemos estar como con los ojos abiertos, velando en todo tiempo. Si estamos velando, difícilmente nos vamos a perder. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos, y vivió en la tierra, hermanos, y fue tentado y pasó muchísimas situaciones, pero no se perdió, hermanos. Vivió un mundo de mucha perdición. No crean que fue fácil para él. Vivió al igual que muchos de nosotros, hermanos, de carne y de hueso. Sentía, hermanos, padecía, hermanos, y fue tentado, pero no se dejó convencer por el pecado ni por Satanás. Se mantuvo firme, se mantuvo libre de pecado, y así cada uno de nosotros lo podemos hacer. Jesús estaba claro de cuál era su objetivo. Jesús estuvo claro de hacia dónde iba, hermanos, y así también cada uno de nosotros debemos estar. ¿Cuál era y cuáles eran los objetivos de Jesús en todo momento? ¿Cuál era lo principal para Jesús? En el libro de Juan, hermanos, capítulo 4, libro de Juan, capítulo
34 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 32, del 32 al 34 dice: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa debe ser también, hermanos, nuestra comida. Hacer la voluntad del Señor todo el tiempo, hermanos. No a veces, no cuando tengo deseos, no cuando me nace, sino que todo el tiempo estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El mismo libro de Juan, hermanos, capítulo 6, también, versículo del 38 al 40, hermanos, nos sigue exhortando, hermanos, de cuál era la voluntad y cuáles eran los principales, el norte de Cristo Jesús, que debe ser también el norte de cada uno de nosotros. Juan capítulo 6, del 38 al 40 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, hermanos. Esa fue la voluntad del Señor, siempre hacer la voluntad del Padre, hermano. Y debe ser la de cada uno de nosotros. No cada primer día de la semana sentado aquí, hermanos, sino en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, hermanos, demostrando con actos lo que realmente decimos ser y a lo que nosotros nos comprometimos, hermanos, desde el día que nos bautizamos, hermanos, es serle fiel al Señor. Esa debe ser, hermanos, nuestra misión, esa debe ser nuestro norte. Y si lo hacemos y lo cumplimos, hermanos, debe ser, no nos vamos a perder. Pero también debemos ayudar a aquellos que están perdidos, hermanos. El mundo está perdido, lleno de pecado, de pecadores, hermanos. Y como Jesús vino también, así nos ha encomendado a cada uno de nosotros de ir al rescate de aquellos que están perdidos. Debemos estar dispuestos, hermanos. Somos cristianos solamente para estar aquí, para irnos por nuestra casa, sino que somos, hermanos, si se quiere, como dicen ahí, rescatistas de aquellos que están por ahí perdidos. Debemos estar dispuestos a esforzarnos a rescatar a los hermanos que se descarriaron, a los que están fríos, hermanos, y a aquellos que aparentemente pareciese que no quieren venir a los pies del Señor. Con la predicación, con la ayuda del Señor, hermanos, se puede rescatar a aquellos que están perdidos, hermanos. En el mismo libro de Juan, hermanos, capítulo 9 también, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 4, versículo Juan, capítulo 9, 4 y 5, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, hermanos. Entre tanto que estamos en este mundo, luz debemos ser del mundo, hermanos. Debemos estar alumbrando nuestras acciones todo el tiempo. Nosotros somos un faro para muchos que están perdidos, dependiendo cómo andemos. Es necesario, hermanos, que nos analicemos si estamos perdidos, si nuestras obras y nuestros actos se apegan a la de Cristo Jesús. En el libro, hermanos, ya para concluir, de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto:
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La exhortación, hermanos, para que cada uno de nosotros, hermanos, mejore, para que cada uno de nosotros, todo aquello que hemos recibido y hemos oído, hermanos, podamos guardar, hermanos, lo podamos atesorar, que no dejemos que esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, nos las arrebate Satanás, que nos las arrebate el pecado. Cuidado, hermanos, con esto que nos ha dado el Señor. Y sigue diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré de su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos. Vamos a prepararnos, hermanos, para estar con vestiduras blancas, para estar en el camino, hermanos. Vamos a analizar nuestros actos. Vamos a darnos cuenta si estamos perdidos, hermanos. Vamos a darnos cuenta si estamos extraviados. Si podemos volver al camino, hermanos. Un camino pedregoso, un camino resbaladizo, hermanos. Fácilmente, hermanos. Si no tenemos, hermanos, una buena zapata, si no tenemos un buen norte, hermanos, cualquiera se puede perder. Cualquiera se puede perder. Son tiempos sumamente difíciles, hermanos. Son tiempos para que, como les decía, oremos con más devoción. Cada vez, hermanos, que se nos da la oportunidad de venir a la iglesia, nosotros lo valoremos como única e inigualablemente, hermanos. Cada vez que tengamos la oportunidad de leer la Biblia, hermanos, leamos la Biblia, soltemos todo lo que tengamos a un lado, hermanos. Teléfonos, televisores, todo, hermano, aquello que nos distrae. Y vamos a volver al camino, hermanos. Podemos, hermanos, con el tiempo creer que estamos bien, hermanos, pero podemos estar extraviados, perdidos, hermanos. Vamos a acercarnos al hermano que entendemos que le podemos tender la mano, hermanos. No creamos que las cosas son personales, sino que Dios usa diferentes cosas, diferentes maneras para hacernos volver al camino. A veces de una manera dura y difícil, hermanos, y a veces de otra manera. Hay hermanos y amigos que han vuelto al camino después de accidentes, después de perder brazos, de perder ciertas situaciones. Y ha sido la manera que han podido volver. Y gracias a Dios que han vuelto al camino. Así que es necesario, hermanos, que analicemos nuestra vida a cada instante y nos demos cuenta cómo estemos. Ojalá que no estemos perdidos y todos estemos bien, hermanos. Pero si alguno de nosotros está, es necesario que volvamos al camino. Dios nos bendiga grandemente. Amén.